de Planificación Integral para el Desarrollo, y también Iván Tejerina, empresario privado. Muy buenos días, bienvenidos. Adelante, por favor, Bernardino, en el micrófono, por favor. Muy buenos días, estimado Marco Aurelio. Gracias por la invitación y cedernos este espacio para presentar este material que me parece interesante. Es un estudio que hemos hecho en la universidad sobre las demandas de vivienda y construcción en las familias de Tarija. Realmente es un dato muy interesante porque la ciudad está creciendo y bueno, se necesita información para tomar decisiones en función a la vivienda y construcción. Bueno, le damos la bienvenida a Iván, a Joel. ¿Qué tal, Iván? ¿Qué tal, Joel? Bienvenidos a Canal 9 Televisión Universitaria. Muy buenos días, gracias por la invitación. Saludos a toda la teleaudiencia de Televisión Universitaria. Joel, gracias. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, en primer lugar, disculpen, no quería dar la primicia de una caída en televisión, así que he decidido está bien, así. No, está bien, muchas gracias. Bienvenido, muchas gracias por la invitación y bueno, escuchar aquí las estadísticas y hacer un análisis técnico de las mismas. Bueno, nosotros vamos a hablar de eso. Primer encuentro turístico cultural productivo. De eso vamos a hablar justamente en los próximos instantes, pero de algo, es el estudio demanda de vivienda propia y construcción. De eso vamos a hablar, Bernardino. Adelante, por favor. Así es. Bueno, hemos hecho una encuesta de opinión aplicada a 1.385 familias que viven en Tarija, en los 13 distritos. Y bueno, hemos visto la demanda de vivienda que tienen. Solo el 42% vive en la casa de familiares. Solo un 30% tienen casa propia, entonces la demanda de construcción es grande. Solo un 30% de los encuestados, ¿no? Tarija tiene casi 60.000 hogares, es un dato que corroboramos hace un momento con Joel, que es un dato que nos preocupa a todos como sociedad, y bueno, es una ciudad que crece y que demanda vivienda. ¿Y dónde quieren vivir los tarijeños? ¿Qué tipo de demandas de construcción? ¿Qué quieren construir? ¿Cuánto dinero van a gastar? Es un poco el material que queremos compartir y para eso hemos invitado a estos expertos que nos van a dar a conocer parte de esta información. Adelante, Joel, por favor, Iván. Bueno, es interesante el análisis de las estadísticas. Para mí las estadísticas hay que manejarlas con mucho cuidado, con mucho profesionalismo. Gracias a eso, cuando tuve la invitación del licenciado Bernardino Vázquez, acepté, porque considero que las estadísticas pueden llevarnos a tomar malas decisiones. Mark Twain, en la época, un escritor americano, decía que hay 3 tipos de mentiras: las blancas, las negras y las estadísticas. Entonces, la base de la información actual son los números, y los números son en función a una base que se la tiene que relevar con mucho cuidado. Claro. A nivel nacional, como gobierno municipal, hemos estado trabajando también el tema del censo, hemos visto la importancia de lo que es el relevamiento de información, y estos datos que presenta el licenciado Bernardino y la Domingo Sabio nos ayudan a ver algunos aspectos de fondo, el cual requiere un análisis integral para poder tomar decisiones, debido a que para algunos de los datos son alarmantes, porque nos refieren a problemas coyunturales, a problemas de fondo, y que deberíamos también trabajarlos con las demás instituciones, como por ejemplo el Colegio de Ingenieros y otras áreas más, actores importantes de la ciudad. Iván, tú como empresario privado, ¿qué es lo que se pide? ¿Qué es lo que deberíamos planificar tal vez para los próximos 5 años? Bueno, desde el punto de vista privado, nosotros hemos estado desarrollando con la empresa, hemos construido alrededor de 800 viviendas, dentro del rango, dentro de lo que es institución pública. Con la agencia de vivienda hemos participado en ese tipo de proyectos y estamos actualmente construyendo viviendas dentro de condominios. Estamos desarrollando proyectos de condominios privados, y pienso que el desarrollo que nosotros al que tenemos que enfocarnos es ese, ¿no? Hay una gran demanda, es verdad, hay una gran demanda de viviendas, casi como decía el licenciado, 70% de la población no tiene vivienda, y los que tienen vivienda realmente viven en casa de sus padres o familiares. Entonces nosotros estamos tratando de enfocar el tema privado a desarrollar viviendas que sean acordes a los ingresos y que puedan ser factibles de ser compradas por gente joven, ¿no?
nuestro mercado es ese. Entonces yo pienso que ahí es donde tenemos que apuntar los empresarios, ¿no? Este privados. estudio, Bernardino, que estamos hablando de vivienda propia y construcción, se tiene también, porque muchas personas decían, ¿cuántas personas estarían en anticrético, en alquiler? ¿Cuántas personas se tiene algo así también evaluado? Sí, claro que sí, solo casi un 30% viven en casa propia, más casi la mitad en casa de algún familiar o padres, y el resto están en anticréticos y alquileres, y de ahí la alta demanda por tener una casa propia. Es más, casi el 60% quieren vivir lejos del centro, no en una zona muy comercial, prefieren incluso la zona rural, una zona más tranquila, una zona alejada de la ciudad, y bueno, es alta. Incluso el tamaño de la vivienda no es tan pequeño, 2, 3 dormitorios, más su living, más su cocina, y el 93% desean un ambiente para el vehículo, porque casi todos tienen vehículo. Claro. Tarija tiene mayor cantidad de vehículos que familias, y es otro problema que se presenta. Claro. En Tarija el parque automotor es el más alto, decía, a comparación demografía, ¿no? Así es. Entonces son datos muy interesantes que incluso nos dicen cuánto estarías dispuesto a gastar y en qué. La gran mayoría quiere un segundo, un tercer piso en la vivienda, un quincho, y corregir los techos que tienen problemas. Son algunos datos que nos han llamado la atención. ¿Cuánto podrías gastar solo para arreglos? De $3,000 a $10,000. Y si quisieras una vivienda propia, que la gran mayoría quisiera una vivienda propia, especialmente alejada del centro de la ciudad, están apostando de $20,000 a $50,000 o financiarse un 60% con créditos bancarios, ya que los ahorros personales no les alcanzan. Tarija tiene casi un promedio de 3 integrantes por hogar. El tamaño de familia se ha reducido, antes era más grande. Entonces nos da un panorama interesante, al mismo tiempo complejo, y un desafío para nuestros profesionales y para nuestras autoridades de planificar la ciudad y hacia dónde está yendo, porque son 13 distritos en franco crecimiento. Un dato interesante, el distrito 13 casi tiene la población de Bermejo, entonces es grande. El distrito 13 es la zona de Senac. Hablando de planificación, Joel, sí. ¿Qué decimos a la población? ¿Cómo debemos planificar Tarija para los próximos años? Hay aspectos importantísimos, no solo tenemos que hablar del tema de extensión, sino también densidad poblacional. Cuando nosotros empezamos a trabajar estos dos aspectos, tenemos parámetros de configuración urbana y parámetros de crecimiento urbano. Tarija tiene graves problemas porque no estamos siendo inteligentes con el uso del suelo en nuestra provincia, ¿no? Tenemos una mancha urbana que ha crecido bastante, se ha duplicado desde el año 2012 al año 2017, y ahora volvemos a hacer un incremento espeluznante. Me refiero a espeluznante porque estamos creciendo a saltos, ¿no? Y tenemos que planificar, como decías, la ciudad para mitigar el impacto ambiental, pero también reducir el impacto económico, el impacto social que puede tener. Una ciudad extensa, como por ejemplo el modelo cruceño, que yo soy totalmente enemigo de ese modelo, considero de que es una de las ciudades que no deberían replicarse en ninguna parte del mundo. Es una ciudad radioconcéntrica que tiende a agrandarse, está absorbiendo poblaciones de todo el país, pero también está generando impacto negativo en medio ambiente, en la economía, en la sociedad. En Tarija está ocurriendo lo mismo, estamos absorbiendo población de Patcaya, estamos absorbiendo población del sur del país, de Potosí, de Oruro. Está creciendo, se está extendiendo, y el problema es que darle los servicios, el equipamiento básico a estas familias dispersas son muy caras. Y aquí es uno de los aspectos fundamentales. La extensión de una ciudad tiene que pensarse en mitigar mitigar de la mejor forma. Hacia el sur, por ejemplo, el sureste y suroeste de la ciudad, tenemos nosotros dos aspectos fundamentales en la sostenibilidad de la ciudad. En primer lugar, tenemos las fuentes de recarga hídrica que están sobre toda la falda de Sama hasta San Andrés. Entonces, ¿qué ocurre en este momento? Como decía el licenciado, las estadísticas de la gente quiere estar fuera de la mancha urbana, en el área periurbana, rural, y eso significa que se construye, se lotea y se impermeabiliza el suelo.
Las casas son hechas con cerámica, ladrillo, etcétera, cemento, y eso hace que el agua, en vez de tardar 30 años en llegar hasta nuestros acuíferos, tarde mucho más y vayamos perdiendo esa permeabilidad. Y aquí, según la GIZ y esfuerzos de Periagua, nos indican que nosotros tenemos ya en este momento un conflicto de agua. Ya hay escasez de agua, estamos usando agua de Méndez y sin embargo no estamos cuidando todo eso. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que llevar la ciudad hacia el norte. Entonces, eso es ¿por qué? Porque en el norte la recarga hídrica y los acuíferos que hay en la zona norte son del año cuaternario, la época cuaternaria, 4 millones y pico de años. Quiere decir que una lluvia de cuando estaban los mamuts ha ido sumiendo hasta que ha llegado a los acuíferos. En cambio, hacia San Andrés es de los años 60. Lo sabemos porque hay en el agua algunos aspectos radioactivos posteriores a las bombas nucleares. Entonces, de esa forma nosotros bebemos agua de los años 60. Entonces, si no, nosotros vamos promoviendo que la ciudad crezca a todas partes, vamos permitiendo que haya una permeabilidad. Y el otro problema gravísimo que nos ha mostrado ahora la guerra de Ucrania, la pandemia y todo eso, es ni siquiera la soberanía alimentaria, sino la seguridad alimentaria. Una población necesita dejar de depender de otros lugares, como por ejemplo Argentina, Perú y China, etcétera, y tiene que tener una mínima seguridad en la canasta base, la canasta familiar. Entonces nosotros tenemos la zona de sureste y el suroeste donde hay una capacidad agrícola que también se está afectando por los loteamientos indiscriminados. Entonces, como planificación decimos muy bien, hay que llevar hacia el norte la ciudad, hay que recuperar de una forma correcta para tratar de evitar el otro problema que tenemos, que no son problemas, pero es una característica de Tarija, que son las quebradas, las torrenteras, que son, como decía el arquitecto López, decía en su tesis en Brasil, dijo, así como Ámsterdam tiene sus canales, Tarija tiene sus quebradas. Entonces es interesante recuperarlo de una forma positiva y que nosotros los ciudadanos empecemos a darnos cuenta que dependemos de esas quebradas, dependemos de eso y tenemos que construir con aspectos de ingeniería, con tecnología que nos permita mitigar también eso. Entonces la alcaldía el próximo mes está haciendo por fin ya una consulta ciudadana para determinar un plan director de ordenamiento territorial, subirlo al rango de ley y hacer ya políticas serias de reubicación de actividades, ¿no? Entonces las estadísticas, como por ejemplo que nos decía el licenciado Berni, en el tema, por ejemplo, de que la mayoría de las familias quiere una vivienda unifamiliar, eso nos preocupa, porque una ciudad requiere tener viviendas unifamiliares, multifamiliares, edificios mixtos, construcción de equipamiento. Pero si la mayoría de la gente quiere vivienda unifamiliar, nuestro territorio no es infinito. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos llevando a una ciudad cada vez más extensa. Entonces, el impuesto que usted paga, que nosotros pagamos, subvenciona el crecimiento de una ciudad. Entonces, mientras más extensa es más cara. Entonces, yo lo que requiero para poder darle servicios de agua, alcantarillado a la población que está concentrada en un mismo lugar va a ser mucho menor que para darle a 6 familias que están dispersas en ciertos lugares. Entonces, eso es lo que ya nosotros como Secretaría de Planificación y Gobierno Municipal estamos haciendo y buscamos la colaboración de las demás instituciones para empezar a socializar y a sensibilizar a la población sobre este cambio, ¿no? Empecemos a dejar de buscar una casa unifamiliar, empecemos a ver viviendas, edificios, donde el edificio es el que llama a la verdadera inversión, ¿no? Eso lo hemos visto nosotros. Un edificio puede ayudar a que Tarija empiece a crear nuevas empresas, donde los profesionales, los ingenieros, los arquitectos sean los que hacen los diseños correctos, donde los materiales de construcción sean de primer lugar, todo eso, y contraten albañiles, contratistas. En cambio ahora la vivienda unifamiliar generalmente es construida por albañiles que no tienen conocimiento, que viene el arquitecto, hace un diseño, pero es contratado por el contratista, ni siquiera por el dueño. El contratista dice, yo se lo voy a hacer firmar, y cuando nos damos cuenta
estamos con una ciudad que pierde dinero, que está captando población pobre en vez de población que pueda tener recursos, ingresos y un movimiento económico en una de las principales cadenas que es la construcción, ¿no? Y hablando de eso, Iván, el tema costos, porque nos hemos sorprendido en los últimos años, ¿no? Lo que cuesta actualmente una casa, ir a comprar un departamento en Tarija, a relación de todo lo que es a nivel nacional. ¿Qué le decimos, qué le informamos? ¿Por qué los altos costos aquí en Tarija en relación de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz? ¿Por qué? ¿Por qué se presenta eso? Justo nosotros estamos haciendo un análisis de este tema y bueno, actualmente estamos desarrollando nosotros un condominio horizontal, ¿no? Que digamos sería una media entre lo que son un edificio y una vivienda unifamiliar. Estamos justo a la mitad. Y veíamos el tema de los costos y realmente Tarija tiene la mano de obra más cara, el tema de los materiales también son mucho, los costos son mayores que en Santa Cruz, mayores que en Cochabamba, en La Paz ni qué decir. Entonces se nos complica a nosotros un poco desarrollar con esa situación de costos, ¿no? Pero somos gente de acá, entonces queremos apostar por nuestra Tarija, ¿no? Ahora, no estamos acostumbrados, como decía Joel, a estar en un departamento, un edificio. A nosotros nos dice Bernardino, nos gusta el quincho, estar entre amigos, estar entre familia, y a veces cuando nos dicen, o hemos tenido la oportunidad de estar en un edificio, pensamos, no, queremos nuestra casita, solitos, tener un espacio libre donde salir. ¿Tenemos que cambiar ese pensamiento? Pienso que depende de la situación familiar, depende de cada persona y de su situación familiar. Yo veo más los departamentos, como decía Joel, ¿no? Que es una interesante opción de inversión para el centro de la ciudad. El desarrollo vertical es interesante porque hay familias que se dedican prácticamente todo el tiempo a trabajar y prácticamente no paran ahí, ¿no? Ahora, la vivienda unifamiliar, pucha, es el sueño de todas las personas, ¿no? Cada uno quiere tener su espacio, su quincho, todo lo demás, ¿no? Entonces nosotros, en base a ese análisis, lo que estamos haciendo es desarrollar condominios, donde, por decirle, le pongo un ejemplo, en un terreno de 2.000 metros, donde podrían entrar 4 casas unifamiliares, nosotros hacemos 9 casas, y que tienen seguridad y que tienen áreas comunes, entonces se vuelve una pequeña comunidad, ¿no? Donde todos se cuidan, es una manera nueva, digamos, que la está impulsando mucho Santa Cruz, pero como decía Joel también, excesivamente, ¿no? Hay que poner hay que saber hasta dónde dimensionar las cosas, ¿no? Bueno, el tiempo es muy limitado, quisiéramos seguir hablando, el tema que nos decía Joel, que es verdad, ¿no? Que a veces tenemos un poco de plata, compramos una casa, en el caso de nosotros, y hemos ido al revés, ¿no? Hemos puesto tanta plata y en vez de contratar a una empresa, ¿no? Ese es el tema que a veces no estamos acostumbrados. Agarramos un albañil por más experiencia que tenga, pero es muy diferente un profesional del área. Bueno, para finalizar les pido, Bernardino, ¿qué es lo aconsejable? Qué interesante esto, deberíamos seguir hablando de estos temas, ¿no? Mucho más. Como universidad estamos conscientes de lo importante que es la información y nos va a permitir tomar mejores decisiones para una planificación futura. Nuestros proyectos de investigación, nuestros estudiantes y nuestros futuros profesionales están orientados hacia eso. Como centro estadístico en la Universidad Privada Domingo Savio, estamos comprometidos a desarrollar este tipo de investigaciones y eso es lo que queremos. Vamos a seguir socializando y profundizando estos temas, ya que es la problemática actual, ¿no? Y creemos que con la educación y la formación se pueden resolver este tipo de problemas en base a la técnica, la investigación y la ingeniería, ya que el desorden cambiaría en la ciudad, ¿no? Entonces ese es el desafío grande que tenemos como centro de investigación. Muy bien, muchas gracias, Bernardino. Muchísimas gracias. Joel, Iván, muchas gracias. A mí me han estafado, ¿no? Me han dicho, vamos a estar hablando una hora de este tema, entonces me viene con material como para una hora, pero bueno, es importante que la población vea y conozca que ahora más que nunca tenemos que hacer ciudad, y la ciudad se hace con mentalidad de ciudad, no de campo y tampoco de pueblo. Entonces tenemos que definir qué queremos, qué edificios vamos a construir, qué vamos a rescatar, el patrimonio, qué es patrimonio, qué tipo de viviendas vamos a impulsar, es fundamental. Y darnos cuenta de que una ciudad desarrollada nos permite a nosotros
una ciudad feliz, un ciudadano feliz. Una ciudad planificada reduce los problemas, ¿no?, que puedan tener. Entonces la casa, la construcción, el lugar donde se construya, ahora es fundamental si es que queremos una Tarija en los próximos 20, 30 años sin graves problemas como la escasez de agua. La Paz, por ejemplo, se toma el agua desde hielos. ¿Qué va a pasar con La Paz en 20 años? Entonces mucha gente esa va a querer venir a Tarija, a otros lugares, claro, pero nosotros tenemos también un tope. Alguna vez decían que el tema del agua va a ser lo que más va a costar. Exacto. Más que la gasolina, más que cualquier cosa va a ser el tema agua. Muchas gracias, Iván, también. Muchas gracias. Solo recomendarle a las personas, ¿no?, que en el momento de que vean la manera de adquirir una vivienda, se hagan asesorar obviamente con un profesional del área. Claro. Buscan una empresa constructora o algún profesional reconocido, porque la inversión de una vivienda es una inversión para toda la vida, ¿no? Entonces, y saben que hubiéramos seguido hablando, porque ¿dónde puede ir la persona que ahorita necesita de un profesional? Porque a veces no sabemos, los vamos buscando, vamos a un lugar, a un punto, y decimos, ¿usted es albañil? Sí, tiene experiencia, por favor venga. Pero no tenemos un contacto directo, ¿no? Correcto. No tenemos un contacto directo. De todas maneras, queda pendiente eso. Tal vez para otra entrevista, para la próxima semana podríamos agendarlo, querido Bernardino. Claro que sí, estimado Marco Aurelio, gracias por el espacio. Y bueno, hay mucho material para socializar. En minutos va a comenzar, porque a las 10 de la mañana iba a comenzar el primer simposio Vida y Obra del coronel Eustaquio Méndez, que Canal 9 Televisión Universitaria lo va a transmitir. Si nos ponemos, Nadir, la invitación, por favor, del primer simposio Universidad Autónoma Juan Michel Saracho, primer simposio de la vida obra Coronel Eustaquio Méndez, exposición abierta al público, dice participante.